La poesía de Federico García Lorca para millennials. Hoy, contexto histórico y literario. Bueno, como sabéis, tenemos una pregunta para la PAU que consiste en una selección de poemas de Federico García Lorca, donde tendremos que comentarlos a nivel literario, pero en muchas ocasiones se nos va a pedir también pues ese contexto histórico para poder decir un poquito de cosas de ellos. Vale, lo primero que tenemos que saber es quién era Federico García Lorca. Este es Federico García Lorca. Era un poeta de la llamada generación del 27 que, bueno, hizo muchas cosas, estuvo muy implicado en política, estuvo muy implicado en la regeneración cultural de la Segunda República y fue uno de los llamados genios del principio de siglo. Federico García Lorca, que aquí lo tenemos, era una persona muy singular. Tuvo contactos con prácticamente todos los elementos de la política española y de lo que sería la cultura española. Incluso llegó a crear una compañía de teatro que se dedicaba a ir pueblo por pueblo haciendo obras de teatro para ejemplificar y para alfabetizar a la población que estaba más desfavorecida. Lorca, no esta Lorca, que también es muy hermosa, Lorca de Murcia, sino Lorca tuvo contactos también con Miguel Hernández y fue, como digo, un gran poeta del cual hablaremos próximamente. Pero si hay algo que os destacaría a lo mejor es el gran parecido que tiene Lorca con un personaje actual, un youtuber llamado Mr. Thorman. No sé si lo conocéis. Aquí podemos ver el gran parecido. ¿Casualidad? ¿Misterio? No lo sabemos todavía. Tampoco nos importa demasiado. Vamos con la primera parte de este vídeo. Vamos a hablar el contexto histórico, desde la derrota del año 1898 hasta la Segunda República y luego la Guerra Civil Española. Bien, lo primero que tenemos que saber un poco es qué pasó en aquella época, qué ocurría en aquella época, porque claro, muchos de vosotros estáis pensando en Lorca y no sabéis exactamente qué es lo que pasaba para que Lorca escribiera los poemas que escribió o toda la corriente literaria que ocurrió en aquella época. Empezamos desde el principio. En el año 1898, España se podía considerar como un gran país, entre comillas. ¿Vale? La gente estaba contenta, teníamos colonias que eran provincias en realidad, como Cuba, Filipinas, y incluso teníamos a Guinea Ecuatorial. El gran imperio español todavía existía, pero en realidad se estaba perdiendo poco a poco. Llega el año 1898 y de repente nos encontramos, aquí tenemos por ejemplo una diapositiva de Alicante en 1898, como veis se parece bastante a la actual. Aquí tenemos unas señoras que paseaban tranquilamente por la explanada. Como vemos, la gente en aquella época pues era ciertamente elegante, aunque también un poquito acalorada, porque también imaginaos el calor que estaban pasando esas señoras ahí por la explanada. La gente, como digo, en España sobre todo, había una gran desigualdad, mientras que la burguesía y la nobleza tenía muchos privilegios, vivían bastante bien, a todo lujo, se dedicaban sobre todo a explotar lo que venía de las colonias de ultramar. Nos dedicamos a sacar sobre todo todos los beneficios de Cuba, entre ellos la caña de azúcar y el algodón, a base de todavía prácticas que tenían que ver con el esclavismo. En Filipinas 3/4 de lo mismo y en Puerto Rico también, ¿vale? Básicamente había una gran población que vivía de eso y otra gran población que no lo tenía tan bien. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, pues la cantidad de dignatarios que estaban ahí. En aquella época reinaba Alfonso XII y después de Alfonso XII le siguió su hijo Alfonso XIII, que ahora hablaremos de él tranquilamente. Alfonso XII y Alfonso XIII, como buenos borbones, básicamente lo que se dedicaban era a recopilar las ganancias que cogían de las colonias de ultramar y se las iban guardando poco a poco y las dejaban ahí y nadie decía nada. Pero como digo, nos encontrábamos, por ejemplo, a muchísima gente que vivía en la más extrema pobreza y sobre todo lo que tenía era un problema serio. España tenía un problema serio, primero, de déficit
porque no tenía prácticamente dinero, salvo lo que sacaba de por ahí, prácticamente no había industria en la península. Y por otro lado, el gran analfabetismo que existía en toda la población. Tan solamente solo un 20% de la población sabía leer y escribir. El resto prácticamente no sabía prácticamente nada. ¿Vale? Vemos aquí otra diapositiva donde nos podemos encontrar, pues eso, un día normal en lo que es el portal de Murcia. Esto es Murcia, en el año 1898. Pero de repente llega ese año, como digo, 1898. ¿Y qué pasó en el año 1898? En el año 1898 de repente ocurrió pues la gran derrota. Estados Unidos se pone farruca y dice que las colonias de Cuba es suya. España evidentemente dice que no, que cómo va a ser suya, que eso es mío, que tal, no sé qué, pues siempre, como chiquillo de primero de la ESO que tiene un Pokémon y el otro se lo quiere quitar. Y de repente Estados Unidos nos declara la guerra. Y nosotros, que somos tontos, decimos, ¿que me declaras tú la guerra a mí? Ahora verás, yo te voy a... No, tú a mí no me declaras la guerra, te la declaro yo a ti. Y entonces España y Estados Unidos entran en guerra. España se va para allá, se va a Cuba con un armamento de barcos de madera, cuidado, y cuando llegan allí a Bahía de Cochinos, de repente ocurre lo inevitable. ¡Hala! Evidentemente perdimos. Fue una masacre absoluta. Todo el mundo... Bueno, fue una derrota sin precedentes. Estados Unidos, con una superioridad técnica aplastante, nos reventó por todas partes. ¿Vale? Y bueno, pues eso. Durante el año 1898 nos estuvieron dando pal pelo, pero a cascoporro. La gente enviaba ahí soldados. Los soldados, en muchas ocasiones, como dato curioso que sepáis que los soldados no había un servicio militar obligatorio, pero si tú eras rico, tú podías hacer que otra persona pobre fuera en tu lugar simplemente pagando una cuota, de forma que muchos siervos, mucha gente que estaba al servicio de los ricos, se iban a luchar por ellos para que los ricos y los burgueses no tuvieran, los señoritos, no tuvieran que ir a luchar. ¿Vale? ¿Eso qué ocurrió? Pues que finalmente, en el año 1898, España perdió la guerra, y al perder la guerra perdimos no solamente la colonia de Cuba, sino que se perdió también la colonia de Puerto Rico y las Filipinas. Vale, esto fue un movimiento muy extraño porque en principio solamente Estados Unidos reclamaba Cuba, pero cuando ya vio Estados Unidos que nosotros éramos unos peleles, pues lo que hicieron básicamente fue darnos bastante para el pelo. Estados Unidos se queda, no es que se quede con Cuba, pero sí que libera Cuba, al igual que hizo con Irak, ¿vale? Pero impone dentro de Cuba un montón de negocios, sus intereses económicos a cascoporro, que luego derivará muchos años después en la Revolución Cubana, que bueno, pero eso es otra historia. Bien, ¿quién es el artífice de toda esta patraña? Pues aquí lo tenemos, a Alfonso XIII. Alfonso XIII era el rey Pimpín, un rey que prácticamente se dedicaba pues eso, a las fiestas de salón, a fumar puros y a vivir la vida. Bien, en el año 1898 perdemos la guerra. ¿Y eso qué ocurre? Pues que de repente toda la sociedad española se da cuenta, o gran parte de la sociedad española se da cuenta, de que España no es tan grande. España, eso de yo soy español, pues servía simplemente para el fútbol, pero en realidad no servía para nada más. No éramos el gran país que nos habían hecho creer. ¿Vale? Y entonces, de repente, aparece un grupo de intelectuales que se hacen llamar regeneracionistas, que lo que pretenden es cambiar el panorama político y el panorama cultural de la época. Entre estos regeneracionistas aparece un político y un escritor en concreto que se llama Joaquín Costa, que lo que pretendía era simplemente eso, sacar a la nación de sus atrasos. Se da cuenta todo el mundo que España está muy retrasada
respecto al resto de Europa, respecto al resto del mundo, y es necesario poner en movimiento una serie de medidas que puedan impulsar el desarrollo, como por ejemplo una reforma agraria que acabaría con los latifundios, una reforma educativa que pusiera, digamos, que hiciera una educación más o menos accesible a prácticamente toda la población y que terminara con el analfabetismo, y una reforma institucional que lo que hiciera sería cambiar lo que es la forma de la política española, que si no os acordáis os lo recuerdo. Cánovas del Castillo, en su movimiento político anterior, en la Restauración, lo que hacía era básicamente el pucherazo, o sea, se iban turnando el gobierno entre los liberales y los conservadores, un año uno, otro año otro, un año uno, otro año otro. Se amañaban las elecciones locales, se amañaban las elecciones generales, de forma que parecía que en realidad teníamos una libertad política, pero en realidad aquí no había absolutamente nada. Bien, después de ese pucherazo y después de ese... o sea, todo esto lleva como digo, a que se intente implantar una serie de reformas, pero el ambiente en España está tremendamente mal. Hay una gran cantidad de sucesos violentos, los anarquistas empiezan a tomar las calles, los movimientos marxistas y de índole comunista empiezan a tomar muchísima fuerza. Recordemos que estamos a principios del siglo XX, ¿vale? Y entonces empiezan a ocurrir muchos sucesos muy violentos, como por ejemplo la Semana Trágica de Barcelona en 1909, donde básicamente lo que pasaba era que tú ibas andando por la calle, eras un empresario, por ejemplo, y de repente llegaba un tío por detrás, te pegaba un tiro y salía corriendo y nadie sabía nada. Otro de los grandes de los grandes hechos que ocurrieron también eran la gran cantidad de asesinatos de presidentes del Consejo de Ministros, entre ellos Canalejas. No está Canalejas, evidentemente, aunque está bastante jodida, sino este Canalejas. Canalejas, que fue presidente de España a principios del siglo, de hecho murió asesinado en el año 1912 por un anarquista que entró en su carruaje y le pegó 4 tiros. Punto pelota, ala, a correr y otro más. En el año 1921 Eduardo Dato también fue asesinado, y de hecho incluso se llegó a atentar contra los propios reyes. Lo que pasa es que bueno, siempre salieron bien, por desgracia, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que había un caos generalizado en toda la política. Y de repente, ¿vale?, aparece un tipo singular, un general del ejército español que se llama Miguel Primo de Rivera. Aquí lo tenéis. Miguel Primo de Rivera es el padre de José Antonio Primo de Rivera, que luego con Franco será el segundo de cartel en el Festival de la Guerra Civil. Miguel Primo de Rivera tradicionalmente se le ha dicho que instauró una dicta blanda, porque era una dictadura blanda, como su propio nombre indica, pero en realidad no es así. Primo de Rivera fue un dictador que en 1923 convence al rey para imponer su forma de gobierno, y básicamente lo que hace es actuar contra la libertad de prensa y contra todo aquel intelectual que proponga algún tipo de reforma. ¿Por qué? Porque él lo que quería era volver al modelo de Cánovas de Castillo, es decir, al pucherazo de siempre. Entre otras cosas, lo que hizo fue desterrar a Miguel de Unamuno, aquí lo tenéis. Desterró a Miguel de Unamuno a Fuerteventura. Fuerteventura es una isla de Canarias, por cierto, donde básicamente hay lagartos y plátanos y nada más. Sí, bueno, a lo mejor algún plátano más y alguna persona, pero él estaba prácticamente solo, aislado. Lo desterró allí porque Unamuno fue uno de esos reformistas de la generación del 98 que lo que pretendía era cambiar un poco pues eso, el panorama nacional. Entre otros, pues Valle Inclán o Baroja también lo intentaron. Lo que pasa es que ellos tuvieron más suerte y no los desterraron. Como digo, Miguel de Unamuno tuvo ahí
tan mala suerte que dijo, era un hombre que no se callaba prácticamente nada. Y en muchas declaraciones que hizo contra el régimen de Primo de Rivera, pues al final le acabó cayendo parte y expulsión. El problema fue que luego Miguel de Unamuno, cuando volvió a la península, como no estaba de acuerdo justamente con las políticas monárquicas y de Primo de Rivera, pues le dio dinero al Frente Nacional, es decir, a Franco, y se le acusó durante mucho tiempo de ser colaboracionista con el régimen franquista, cosa que en realidad no es así. Bueno, como digo, todo esto lo está ocurriendo en esa época. Primo de Rivera, llega Primo de Rivera y está haciendo de las suyas. Hasta que en el año 1931 hay unas elecciones municipales, ¿vale? Esas elecciones municipales en principio iban a estar amañadas, como siempre, donde iba a salir o bien el Partido Liberal o bien el Partido Conservador, pero hay un vuelco de los resultados y los partidos antimonárquicos, es decir, los comunistas, los anarquistas y los socialistas, se hacen con el gobierno de muchas ciudades y en ese mismo momento declaran la Segunda República. La Segunda República declaran que ya no quieren seguir más con el rey que se vaya a su casa, y entonces cogen y declaran la Segunda República. ¿Y qué hace el rey? Bueno, pues el rey podía haber cogido y haber dicho no, venga, vamos a hablar, que esto vamos a tener ahí un poquito de por favor, ¿no? Pues no, cogió y se piró, ¿vale? Aquí tenéis a Alfonso X, Alfonso XIII, que como veis en esta foto le habían colocado un bigote de pega y no se lo habían colocado demasiado bien. Los Borbones, como sabéis, siempre con ese estilo. Bien, se proclama la Segunda República. Y durante 5 años, como digo, 5 años de república, se intenta ya no solamente realizar esa reforma que se había pretendido en un principio, sino que además se intenta también dar ciertos derechos y libertades que hasta entonces no habían, ¿vale? En la Segunda República se suceden una serie de gobiernos republicanos, ¿vale? En 5 años prácticamente tuvimos 4 elecciones, ¿vale? Y no es que no se consiguiera nada. La Segunda República ayudó muchísimo a la gente. Entre otras cosas, se consiguió el voto femenino, que no había hasta entonces. Se consiguió la universalización de la educación, de forma que niños y niñas podían acceder a la educación, no solamente niños, pero aún así seguía habiendo una rémora de analfabetismo que seguía ahí y que no había manera de cambiar. Los gobiernos en la República fueron cambiando, ¿vale? Al principio fueron más de tipo izquierdista, luego fueron más de tipo conservador, pero como digo, en general todo el mundo estaba bien. No había un gran problema social, no había una fractura social. Todo el mundo se encontraba a gusto con una situación en la que se les daba libertad para poder elegir. Pero en el año 1936 de repente aparece el Frente Popular. El Frente Popular era una coalición como la de Unidas Podemos y el Partido Socialista, pero un poquito más radical, bastante más radical. El Frente Popular se hace con el poder, democráticamente, se hacen elecciones, entran en el gobierno y empiezan a tomar medidas anticonservadoras, como por ejemplo la expulsión de los jesuitas o eliminar los beneficios económicos para la Iglesia. Bueno, una serie de cosas que a la derecha no le gustó demasiado. Y como no le gustó demasiado, de repente los conservadores, una serie de conservadores, empezaron a decir que oye, que esto no puede ser, que España estaba mejor antes, que como mira estos rojos, lo que dicen, ¿sabes? Siempre. Y en julio de ese mismo año, aparece el general Francisco Franco junto con Millán Astray y otros más, que se sublevaron no solamente desde África, sino en varias ciudades de España, y comenzó la guerra civil, que duró
una guerra civil que en principio tenía que haber durado, un golpe de Estado que tenía que haber durado 3 días, al final acabó durando 3 años y que trajo muchísima, muchísima desgracia. Pero eso, amigos míos, es otra historia.